Buenas tardes a todos. Mi nombre es Grace Nogués y soy jefa de educación de Fundación Telefónica Movistar de Argentina. Nos encontramos esta tarde para compartir una nueva charla en el marco de la alianza que tenemos entre Fundación Telefónica Movistar de Argentina y de Uruguay. Buenas tardes, Pablo. Un gusto encontrarnos otra vez. El audio, Pablo, no te estamos escuchando, ¿eh? Claramente, Ahora esto sí. de tener los micrófonos muteados va contra la práctica. Nada, simplemente saludar a todas y a todos. Gracias por volver a conectarse. Es un placer volver a tener una instancia conjunta con las compañeras y los compañeros del otro lado del charco en una temática que se presenta como ideal para pensar, para reflexionar, para entender y sobre todo para entusiasmarnos a conocer más. Así que nada, saludar y agradecer esta instancia nuevamente a Fundación Telefónica Argentina por invitarnos, en este caso a Fundación Telefónica Movistar Uruguay. Gracias, Pablo. Bueno, primero comentarles quién es el speaker de hoy. Leonardo Medrano es doctor en psicología, se ha desempeñado como docente de grado y posgrado en la Universidad Siglo XXI, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica, y como docente invitado en la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado actividades de investigación para Argentina y también para el exterior, y es autor de libros y de numerosos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Y bueno, el tema que nos convoca hoy es la gestión de las emociones. ¿Cómo es esto de regular las emociones? Las emociones hay que controlarlas, hay que dominarlas, hay que entrenarlas, educarlas. ¿Qué tan importante puede ser que nos formemos en educación emocional? Bueno, ya nos irás contando, Leo, de qué trata todo esto, pero bueno, en definitiva creo que lo que todos buscamos es lograr un mayor bienestar, ¿no? Sentirnos a gusto y en armonía en los distintos ambientes en donde nos movemos. Y sabemos que las emociones pueden tener mucho que ver con esto. A todos los que nos están escuchando, bienvenidos a esta charla. Vamos a tener habilitado el chat, ya vimos que muchos se fueron saludando y les damos la bienvenida. Y a través del chat es como vamos a poder compartir, preguntar e interactuar a lo largo de esta charla. Leo, somos todo oídos, todo tuyos. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación también. La verdad que es un placer compartir. Bueno, yo la verdad que hace muchos años vengo trabajando en el tema de emociones, uno de los temas que me apasiona desde el campo de la investigación y también en el ámbito de la educación, obviamente. Y nada, siempre tener la posibilidad de tener instancias para intercambiar, para conversar estos temas, la verdad que se agradece mucho. Así que, bueno, nuevamente gracias por la presentación y la invitación. Y un poco para dar comienzo, me gustó este interrogante con el cual se iniciaba acerca de, bueno, qué son las emociones, que se pueden controlar las emociones, qué es la gestión de emociones, qué es la regulación de emociones, hace falta que aprendamos a regular las emociones para tener calidad de vida. Bueno, entonces, a lo largo de la charla vamos a dividirla como en dos partes. Una primera parte más introductoria, donde vamos a hablar un poquito acerca de qué son las emociones, qué es la regulación emocional y sobre todo nos vamos a meter un poco en el campo de lo que es la neurociencia, las emociones y entender un poquitito por qué nos cuesta tanto regular estados emocionales y por qué nos cuesta tanto, porque hay veces que hacemos casi lo opuesto a lo que quisiéramos hacer para regular un estado emocional. Y después, en la segunda parte de la charla, ya nos vamos a focalizar más en aspectos vinculados a, bueno, en el cómo, ¿sí? En algunas herramientas de cómo puedo hacer yo mismo para gestionar mis propias emociones, pero también cómo puedo hacer para ayudar a otras personas, por ejemplo, a un alumno, por ejemplo, a mis hijos, ¿sí? A un colega, ¿sí? A regular sus emociones. Y bueno, y aprovecho que está el chat, vamos a tener como dos instancias de participación. La idea es ir yendo y volviendo de la charla y tener algunas instancias de interacción. En primera instancia, antes de arrancar, me gustaría simplemente para ver, bueno, qué los motivó a venir. Si pueden poner en el chat si son docentes, si se interesaron más porque son padres, o si por ahí la charla les interesa más por un móvil más personal, ¿sí?
si el interés está más centrado, esas tres opciones, digamos, si está más centrado en la parte de la docencia, si lo que le interesa la charla tiene que ver más con la parte más personal, ¿sí? A ver si quieren ir poniendo un poquitito en chat, como para ir viendo qué los mueve un poco a docente y papá. Ahí Diego, estudiante de docencia, docente. Muy bien, bueno, muchos docentes, coaching, personal. Perfecto. Ambos. Perfecto. Bueno, veo que hay mucho de un poco los dos, ¿no? De la parte más de docencia y también la parte personal, más allá que hay algunos que también obviamente quieren ver la parte vinculada a psicología y demás. Así que vamos a ir haciendo un poco de ejemplos, vamos a ir viendo un poco las dos cosas, ¿sí? Un poco cómo se trabaja a nivel personal y también cómo podemos volcar un poco de esto con herramientas más focalizadas en el aula, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir ahora la presentación. Y vamos a comenzar con un personaje que a mí me gusta mucho. Sí, yo soy muy fanático de los superhéroes y me gusta mucho Batman, ¿sí? Y más que el personaje en sí de Batman, hay un personaje que me gusta mucho, que no sé si lo conocen, se llama Bane, que es como un villano, ¿sí? Que pelea contra Batman. Y este personaje siempre me llamó la atención porque tiene una historia bastante particular. Bane era un personaje que cuando era chico, su mamá fue, apresada, estaba en la cárcel, y Bane es un nene que creció en la cárcel. Y dentro de la historia, este personaje cuenta que era un chico que tenía como mucho miedo, ¿sí? Y una noche, cuando se acuesta a dormir, tiene un sueño y dice que se encuentra en el sueño con una persona que era como un ser así luminoso, fuerte, que le generaba como mucho asombro, que le generaba como mucha admiración. Y este personaje, así tan fuerte, que él lo veía tan maravilloso y demás, le dice que es él mismo, ¿sí? Que es el mismo y que la distancia que hay entre él y esta especie de yo ideal, ¿sí? Es el miedo. Eso es lo que le dice la historia a este personaje, ¿sí? Que si logra superar sus miedos, va a lograr sacar la mejor versión de sí misma. Básicamente eso es más o menos lo que transmite con esta idea, con esta metáfora, el personaje del cómic. Y a mí esta es una idea que me pareció siempre muy potente, no solamente cuando leí cuando era chico, sino además como educador, ¿no? En gran medida, ayudar a una persona, a un alumno, a sacar la mejor versión de sí mismo, implica también enseñarle o ayudarle a regular sus propias emociones, porque muchas veces nuestros estados emocionales pueden hacer que tengamos algunas conductas disfuncionales, ¿sí? Cuando digo esto de conductas disfuncionales, ¿qué quiere decir? Que por ahí conductas que no contribuyen, ya sea o de alguna manera que generan algún tipo de dificultad en nuestro bienestar psicológico, nuestro funcionamiento o nuestras relaciones sociales, ¿sí? Hay veces que hay determinados tipos de emociones que si son muy frecuentes, si son muy crónicas, pueden afectar cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos con otras personas y cómo ejecutamos diferentes tipos de proyectos. Entonces, por ese motivo es que es tan importante el tema de la regulación emocional, ¿sí? Pero bueno, antes de empezar a hablar, ¿sí? con el tema de emoción y ir entrando un poquitito de lleno. ¿Qué es una emoción? Hay emociones buenas, hay emociones malas. Bueno, vamos a ir clarificando algunos mitos que hay, porque por ahí son precisiones que si uno no las tiene del todo claro, se corre el riesgo de que aparezcan misconceptions o concepciones erróneas, ¿sí? Vamos con la primera explicación que es muy importante. Todas las emociones, y esto lo voy a subrayar, todas las emociones son saludables, ¿sí? Todas las emociones son indispensables para un buen funcionamiento psicosocial, ¿sí? No hay emociones buenas o emociones malas. Sí hay emociones, y esto es una confusión que se genera, que se denominan emociones positivas y emociones negativas. Pero positivo o negativo
hace referencia a algo que en el campo de la neurociencia se denomina valor hedónico, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Todas las emociones se pueden agrupar en dos dimensiones, ¿sí? Una que tiene que ver con emociones que son más bien agradables, ¿sí? Y eso se denominó que tienen valor hedónico positivo, es decir, que son agradables, y después emociones que tienen un valor hedónico negativo o que son desagradables, ¿sí? Tiene que ver con la experiencia subjetiva que tenemos de una emoción en particular. Ahora, que sea agradable o desagradable no dice nada acerca de si es sano o no es sano, ¿sí? Vamos a ver que todas las emociones, incluso emociones que por ahí pueden ser muy desagradables, como puede ser tener miedo, estar aburrido, enojarse, ¿sí? Son emociones que son indispensables para un buen funcionamiento psicosocial, ¿sí? Lo que hace que una emoción sea saludable o deje de ser saludable no tiene que ver con la emoción en sí, sino que tiene que ver con otros factores que son la intensidad y la frecuencia, ¿sí? Que ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Pero primera aclaración entonces, todas las emociones son emociones que son saludables y indispensables para un buen funcionamiento psicosocial, independientemente de que sean emociones agradables o desagradables, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es una emoción? Una emoción tiene tres características, ¿sí? Una emoción es un fenómeno que es transitorio, ¿sí? Es decir, las emociones no duran para siempre, tienen un inicio y tienen un fin, ¿sí? Biológicamente las emociones están programadas para eso, para que sean fenómenos transitorios. Es una sensación que tenemos independientemente de nuestra voluntad, es decir, uno no decide qué emoción va a experimentar, ya vamos a ver por qué, pero básicamente las emociones ocurren independientemente de nuestra voluntad, ocurren de forma automática, ¿sí? Y también vamos a ver que siempre hay algo que dispara una emoción. Las emociones no son porque sí, ¿sí? Hay un evento que puede ser externo o puede ser interno, pero eso hace que la emoción se dispare. No hay cambios emocionales aleatorios, ¿sí? Que eso lo diferencia de lo que es un estado de ánimo, ¿sí? El estado de ánimo es algo distinto a una emoción, ¿sí? Un estado de ánimo se caracteriza porque, a diferencia de la emoción, no es algo transitorio, no es algo que tiene una duración acotada en el tiempo, sino que el estado de ánimo puede durar un poco más, ¿sí? Y además el estado de ánimo no está dirigido a un objeto concreto necesariamente. O sea, el estado de ánimo puede deberse a cambios estacionales. Cuando digo estacionales tienen que ver con el periodo del año, ¿sí? O por ejemplo con el momento del día, o con otros factores que no están asociados a un evento particular, ¿sí? Puede ser que eso nos genere algún estado de ánimo más agradable o desagradable, ¿sí? Pero en cambio las emociones, cuando hablamos del fenómeno de emoción, que hacemos referencia a emociones como el miedo, la tristeza, el enojo, la alegría, la sorpresa, etcétera, son transitorios y se caracterizan por que aparecen a partir de un evento, de un objeto interno o externo, pero algo generó ese cambio emocional. Esto lo digo porque las emociones no son ni lógicas. Siempre que hay un cambio en un estado emocional, es porque algo ha ocurrido, algo estamos sintiendo, si algo hemos percibido que generó ese cambio emocional, ¿sí? Entonces, dijimos hasta acá que las emociones, primero, son todas saludables, y segundo, dijimos que están dirigidas a un objeto, es decir, hay algo que genera cambios emocionales, no ocurren porque sí, y que son transitorios. Esto es muy importante, porque las emociones están diseñadas biológicamente para tener una duración acotada en el tiempo. Esto lo digo porque por ahí tendemos a querer evitar estados emocionales. Queremos que por ahí nuestros hijos, nuestros alumnos, no se sientan tristes o no se sientan aburridos o no se enojen. Y en realidad, bueno, si ocurre, no es malo, es algo saludable y debería ser transitorio. Ese no es el problema. ¿Cuál es el factor crítico cuando hablamos de las emociones, si son saludables o no? Estos son como los dos elementos claves que hacen que una emoción sea o no sea saludable. Por un lado, la intensidad y por otro lado, la frecuencia o la cronicidad, ¿sí? Que tiene una emoción, ¿sí? Imaginemos una emoción como puede ser, no sé, cualquier emoción. El miedo, por ejemplo. ¿Tiene algo de malo tener miedo? No, absolutamente no tiene nada de malo. ¿Es saludable tener miedo? Sí, es saludable tener miedo, ¿sí? Ahora, si yo tengo miedo de una forma muy intensa, ¿sí? O tengo miedo de forma crónica, es decir, con mucha frecuencia, todo el tiempo estoy con miedo y encima que estoy todo el tiempo con ese miedo, es un miedo muy intenso, entonces eso hace que una emoción que es saludable deje de ser saludable y ya empieza a afectar
nuestro bienestar, nuestras relaciones sociales y nuestra funcionalidad, ¿sí? Es decir, si yo experimento miedo, pero lo experimento de una forma muy intensa o muy frecuente, bueno, eso puede hacer que no me sienta bien, puede hacer que afecte mis relaciones sociales, puede que afecte cómo me relaciono a otras personas, y también puede ser que afecte mi funcionalidad. Es decir, que, por ejemplo, yo tengo un proyecto como rendir un examen y es algo que no puedo hacer porque estoy excesivamente asustado, ¿sí? Ahora, fíjense que la intensidad y la frecuencia es crítica, no solamente en el caso del miedo, sino también con cualquier otro tipo de emoción. Imagínense una emoción de, no sé, por ejemplo, una emoción de alegría, ¿sí? Uno dice, bueno, la alegría es una emoción saludable. Sí, pero guarda, porque si es una emoción muy intensa, es decir, si yo estoy en un estado muy alegre, muy alegre, muy alegre, y es todo el tiempo que no puedo dejar de estar alegre, ¿sí? Entonces eso ya, esa emoción, la alegría, que es una emoción inicialmente saludable, va a dejar de ser saludable, va a pasar a ser algo que se llama manía, ¿sí? Que ya es un trastorno, ¿se entiende? Porque si yo estoy todo el tiempo contento y no puedo parar de estar contento, entonces ya deja de ser saludable. Entonces, ¿cuál es el punto crítico? Que en sí la emoción, ya sea, independiente de cuál es miedo, enojo, tristeza, alegría, etcétera, el componente que hace que una emoción sea saludable o no, no tiene que ver con la emoción en sí, sino que tiene que ver con la intensidad y la frecuencia con la cual se experimenta. ¿Sí? Ahora bien, entonces, y ya para pasar un poquitito ya a la pregunta crítica, decir, bueno, ok, ¿cómo lo regulamos? ¿Cómo regulamos las emociones? Y acá una primera aclaración. Las emociones no se controlan, ¿sí? Uno no puede decidir qué emoción va a tener en qué momento, ¿sí? Eso es algo que es automático, que escapa a nuestro control voluntario, ¿sí? Lo que se regula, o lo que se puede aprender a regular, no es la emoción en sí, sino que es la intensidad y la frecuencia con la cual se experimenta una emoción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de regulación de emociones, en realidad lo que estamos hablando es cómo podemos hacer para aprender a regular la intensidad y la frecuencia con la que experimentamos distintos tipos de emociones. Pero en sí, las emociones no se pueden controlar, ¿sí? Y son perfectamente saludables. Esto lo digo también porque hay un mito dando vuelta, que es lo que se conoce como el mito de la tiranía de las emociones positivas, ¿sí? Como esta idea de que, bueno, todo el tiempo hay que tener emociones positivas, todo el tiempo hay que estar alegre, todo el tiempo hay que estar... no. Está bien que uno tenga miedo, está bien que uno esté enojado, está bien que uno se ponga triste, es perfectamente saludable. El problema tiene que ver con la intensidad y la frecuencia con la cual se experimenta, pero tener estados emocionales displacenteros es algo que es perfectamente saludable, ¿sí? Ahora bien, ya aclarado estos puntos, vamos ahora ya a la parte más crítica de la charla, así que decir, bueno, ok, ¿y cómo hago para regular la intensidad y la frecuencia? ¿O de qué depende la intensidad o la frecuencia con la que experimento una emoción? Bueno, ahí entran en juego los procesos cognitivos, ¿sí? Los procesos cognitivos tienen que ver con nuestra forma de procesar la información, o dicho de otra manera, los pensamientos que tenemos. Nuestra forma de pensar repercute mucho en cuán fuerte va a ser una emoción y con qué frecuencia vamos a experimentar un estado emocional, ¿sí? Y ahora vamos a entrar un poquitito en lo que es la parte de neurociencia y hablar de algo que son sesgos cognitivos. ¿Qué es esto de los sesgos cognitivos? Vamos a ver de que nuestro cerebro tiene cierta preferencia por algunos tipos de pensamientos, ¿sí? Hay algunos pensamientos que nos salen como bastante fácil, ¿sí? Que no nos cuestan mucho esfuerzo y eso hace que de forma automática y por ahí si damos cuenta, tengamos algunos sesgos al momento de procesar información del entorno, ¿sí? Por ejemplo, existen algo que se llaman sesgos atencionales, ¿sí? Muy atento acá porque en un ratito voy a hacer una encuesta para saber cómo vienen de sesgos atencionales, ¿sí? Sesgo atencional, ¿qué significa? Que nosotros no le prestamos atención de igual forma a todo, ¿sí? Sino que hay algunos eventos que le prestamos más atención que a otros. De hecho, miren, yo les juego, le hago la apuesta. Imagínense que esta es la realidad, ¿sí? Y estos puntos que están acá son todas cosas positivas, todas cosas agradables que ocurren, ¿sí? Y esta que está acá es algo negativo, ¿sí? ¿A qué le presta atención inmediatamente nuestro cerebro? Bueno, le suele prestar más atención a eventos displacenteros,
¿sí? A cosas que son desagradables. Yo siempre pongo el ejemplo. Fíjense que uno no se... A ver, alguna vez, no creo que le haya pasado, pero por ejemplo, creo que nadie tuvo que aguantar las ganas de dar un elogio. ¿Se entiende? Algo que voy a decir, mira, lo tengo acá, te tengo que decir este elogio. No, generalmente cuando vos tenés cosas acá que tenés que aguantar el impulso por decirlo, no son cosas agradables, son más bien cosas desagradables. ¿Se entiende? Es decir, no nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que hay algo que no nos gusta, ¿sí? Tenemos un sesgo atencional, tendemos a prestar más atención a un evento displacentero que a un evento placentero, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo, imagínense, no imagínense, recuerden, por ejemplo, cuando se han puesto perfume, alguna vez uno se pone perfume y siente el olor y dice, qué rico, y esa percepción del olor agradable dura un ratito. Después un ratito ya uno no siente más el olor agradable, ¿sí? Ahora, si uno está con mal olor, por ejemplo, está transpirado, ¿sí? Y tiene mal olor, no es que uno se huele y dura un ratito nada más, sino que dura mucho tiempo ese olor y es más difícil habituarse. ¿Por qué? Y porque nuestro cerebro tiene una preferencia, si se quiere, a prestar más atención a eventos negativos. No es algo que hagamos de forma voluntaria, no es que uno se levanta y dice, no sé, hoy tengo ganas de amargarme la vida, le voy a prestar más atención a las cosas que no me gustan, ¿sí? Ya vamos a ver por qué ocurre esto, pero sí sepamos que tenemos tendencia a prestarle atención a eventos un poco más negativos, displacenteros. No solamente eso, sino que además otro sesgo atencional es lo que se denomina rumiación. Es decir, cuando hablamos de focalización negativa, hacemos referencia a eventos displacenteros presentes. ¿Se entiende? Eventos displacenteros que están presentes, ¿sí? Ahora, rumiación y preocupación hacen referencia a que le prestamos atención a eventos negativos del pasado, ¿sí? Y eventos negativos del futuro. ¿Se entiende? Es decir, no solamente a nuestro cerebro le gusta prestar más atención a eventos negativos que están ocurriendo, sino que además tiene tendencia a, si nos pasó algo malo, a rumiar, es decir, a focalizarse en ese recuerdo o en ese evento negativo que nos ocurrió y a pensar de forma repetitiva en eso. Es como que nuestro cerebro le sigue prestando atención. Capaz que en el día te pasaron, no sé, 10 cosas buenas y te pasó una mala. Y tu cerebro, ¿de cuál se acuerda más? Tiende a acordarse más de esas cosas negativas, ¿sí? Y bueno, y la preocupación es al revés. Fíjense que no solamente le prestamos atención a cosas malas que nos pasaron, a cosas malas que están pasando, sino que además le prestamos atención a cosas malas que nos pueden llegar a pasar. Eso es preocuparse, ¿se entiende? Es a futuro, uno cuando detecta una posible amenaza, un posible evento negativo que nos puede ocurrir a futuro, nuestro cerebro lo que hace es prestarle mucha atención y hacer este proceso de pensamiento repetitivo. Es decir, una y otra vez te lo va poniendo y va diciendo como, bueno, prestar atención a esto, guarda que te puede pasar esto, etcétera, ¿sí? Ahora, imaginen esto. ¿Qué puede pasar? ¿Se acuerdan que yo les dije? La emoción es un fenómeno transitorio. Es decir, la emoción biológicamente, suponete que vos te enojaste, ¿sí? Biológicamente el enojo debería ser esto, ¿sí? O el miedo debería ser esto, ¿sí? Es decir, se inicia, tiene un pico y tiene una bajada. Es transitorio, ¿sí? Entonces, imagínense, no sé, por ejemplo, estás por cruzar la calle, ¿sí? Y entonces viene un auto y pasa muy rápido y vos te asustás y quedás asustado un ratito, ¿sí? Ahora, con el enojo, por ejemplo, cuando discutís con alguien, ¿sí? ¿Te pasa lo mismo? ¿Te pasa que alguien te molesta y se te pasa, te enojas y después baja? Bueno, va a depender mucho, por ejemplo, de esto, de si no te quedás rumiando, porque puede ser que vos te peleaste con alguien, discutiste y la emoción debería ser esto, pero si te quedás rumiando diciendo, che, qué mal que estuvo esta persona, no debería haber pasado esto, ¿viste? Y te quedas ahí como teniendo en la cabeza, la emoción en vez de bajar, tarda mucho más en bajarse, ¿sí? Te puede durar horas el enojo, días, décadas. Puede durar mucho tiempo un enojo, dependiendo de qué, y dependiendo de cuánto te quedes rumiando en eso, ¿sí? Igual que el miedo. Puede ser que algo te dé miedo,
pero si vos estás preocupado y estás todo el tiempo anticipando, piensa en nuestros alumnos, por ejemplo, cuando tienen un examen, ¿sí? Que todavía no saben la nota, pero ya tienen miedo, y ese miedo no es transitorio, le dura tanto como la preocupación que tengan. Es que en realidad lo que determina la duración del miedo no es la emoción en sí, sino que es la preocupación, es decir, qué están pensando en ese momento, ¿sí? Y es más, lo que suele ocurrir cuando hay un examen, por ejemplo, que muchas personas, muchos alumnos se bloquean en la situación de examen, ¿por qué es? Porque están los contenidos, toda esta es información que ellos tienen, son conocimientos que tienen, pero si el cerebro percibe una amenaza, se da este fenómeno de focalización negativa. Entonces lo que va a hacer el cerebro es poner toda su atención en esa amenaza, por ejemplo, pensar que no van a desaprobar, pensar que sus papás se van a enojar, pensar que todos van a aprobar menos uno, todos esos pensamientos se vienen a la cabeza, y claro, uno quiere prestar atención a los contenidos, a las cosas que aprendió, y no puede, es el famoso bloqueo, ¿sí? ¿Por qué se da el bloqueo? Bueno, por este sesgo atencional, que el cerebro está muy focalizado en las amenazas que involucran a la prueba, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño stop, hasta primera parte, un primer stop, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro hasta acá? ¿Se entiende hasta acá más o menos? Sí, sí, súper claro todo. Sí, perfecto. Entonces, miren, vamos a hacer una pequeña encuestita, ¿sí? Vamos a, fíjense si ustedes van ahí donde dice Polls, que aparece una opción donde le dice, che, ¿qué sesgo es más común en tu persona? ¿Sí? Bueno, ya empezaron a responder ahí a full, me encanta, respondan, vamos a ver. ¿A qué tenemos más tendencia? ¿Somos más de rumiar? ¿Somos más de preocuparnos? ¿Somos más de focalizarnos en lo negativo? Van palo a palo las rumiaciones y las preocupaciones. ¿Sí? Ahí están respondiendo. Uy, qué parejito que va. Vamos a ver si somos más del grupo de los de los rumiadores o los que nos preocupamos con facilidad. Bueno, ahí vamos un segundito más a ver cómo cierra la encuesta. Pero viene palo a palo, ¿eh? Las preocupaciones van ganando. Bueno, perfecto. Damos por cerrada hasta ahí este pequeño pool, si ahí volvemos, pero bueno, me interesa ver cómo venía. Bueno, perfecto. Fíjense que en realidad los tres procesos nos deberían ocurrir a todos, ¿sí? Esto es algo que ya vamos a ver que es algo bastante biológico. Nada más que, bueno, ahí también hay mucho de práctica, ¿no? Vamos a ver que por ahí uno mismo está más habituado practica más algunos procesos cognitivos que otros. Pero sí es importante que ustedes sepan que cuanto más rumeen, más se preocupen o más se focalicen en lo negativo, eso generalmente hace que aumente la intensidad y la frecuencia de los estados emocionales. ¿Sí? Bueno, sí hay varios que dicen las tres, todas son correctas. Sí, es verdad. La idea es ver cuál es el predominante. Por ejemplo, yo soy más de preocuparme que de rumiar, ¿sí? Yo soy más de... yo antes de la charla ya estaba pensando, ay, mira si se me corta internet, ay, mira si... Bueno, y sí, son cosas que... son preocupaciones que uno va teniendo y que por ahí, bueno, hace que una emoción se active, ¿sí? Bueno, ahora bien, entonces dijimos, nuestro cerebro ya tiene sesgos atencionales, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué pasa eso. Pero vamos con la otra parte, porque no nos conformamos con eso, sino que además nuestro cerebro tiene algo que se denominan sesgos interpretativos, ¿sí? ¿Qué es esto de los sesgos interpretativos? Nuestro cerebro no solamente le presta más atención a lo negativo, se queda pensando en eso negativo que pasó y trata de pensar lo negativo que puede llegar a pasar a futuro, sino que además tiene algo que llaman sesgos interpretativos. ¿Qué es eso de los sesgos interpretativos? Por ejemplo, algo que hace nuestro cerebrito es esto de catastrofizar. ¿Qué es catastrofizar? No solamente anticipamos que puede un evento negativo, sino que agrandamos las consecuencias negativas de ese evento, ¿sí? Entonces, es por ejemplo cuando vos agarrás el celular y tenés, no sé,
un mensaje de un papá, ¿se entiende? De uno de tus alumnos. O, no sé, es un mail, ¿sí? O hay un problema y vos ya te empezás a como imaginar y agrandar un poco las consecuencias negativas de ese problema y lo ves como mucho más grande de lo que es, ¿sí? Entonces, eso hace referencia a catastrofizar. Es aumentar desproporcionalmente, ¿sí? Las consecuencias negativas de un evento, ¿sí? Es un sesgo que es muy común, muy típico y que obviamente cuando nosotros lo interpretamos así, el estado emocional se vuelve más intenso, ¿sí? Vamos a ver por qué nuestro cerebro tiene esa facilidad para catastrofizar. Otra cosa que hace nuestro cerebro es polarizar. ¿Qué significa polarizar? Ya vamos a ver que a nuestro cerebro le cuesta ver grises. Es como que es todo, nada, siempre, nunca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno, no sé, para dar un ejemplo, vamos con el ejemplo de los padres. A mí me pasa que yo, viste que ahora muchos de nosotros somos papás culposos, ¿se entiende? O sea, es como que creemos que los papás tienen una serie de características positivas. En el momento en que no cumplimos alguna de estas características, ¿sí? Por ejemplo, no sé, no fuiste tan paciente, ¿sí? O no fuiste tan comprensivo como te gustaría ser, automáticamente tu cerebro te manda a la otra punta, es decir, pasas a ser, te sentís en ese momento el peor papá del mundo, ¿sí? Aunque hay muchos criterios que sí cumplís, ¿sí? Pero no es que el cerebro hace que te baje un poquitito, entonces te quedas por acá, digamos, ¿no? No, el cerebro automáticamente, ¡pum!, lo polariza, es decir, bueno, sos lo peor, ¿sí? O, no sé, cometiste un error y el cerebro dice, no servís para nada, ¿se entiende? O sea, eso es la polarización, es como que genera que no hay grises, es todo o nada, es siempre o nunca, ¿sí? Y esto obviamente también hace que los estados emocionales aumenten de intensidad. Yo no creo que ustedes hayan escuchado nunca decir a alguien muy enojado así, diciendo, qué sé yo, por ejemplo, tenés la tendencia a no escucharme, ¿sí? O con cierta frecuencia no me prestás atención. No. O sea, cuando ves a alguien enojado así, generalmente está diciendo, no me escuchás nunca, siempre pasa lo mismo, es decir, siempre, nunca. Estas polarizaciones están ahí metidas en el mensaje, digamos, de la persona que está como muy enojada. ¿Por qué? Porque evidentemente lo está polarizando, por eso está tan enojada, si no, no se hubiera enojado, ¿sí? Entonces, la polarización tiene que ver con esto que hace el cerebro de todo, nada, siempre, nunca, ¿sí? De ver mucho de los polos, de tener esta visión dicotómica, se dice, ¿sí? Y otra cosita que hace nuestro cerebro es buscar culpables. ¿Sí? Eso es algo que también hace nuestro cerebro. Cuando pasa algo malo, tiende a buscar un culpable. Y ese culpable a veces puede ser otro, y eso es culpar a otra persona, ¿sí? Y generalmente cuando culpamos a otro, la emoción suele ser enojo, ¿sí? O hay veces que tendemos a culparnos a nosotros mismos. Y esta emoción suele ser, también es un enojo, pero metido para adentro, o también tristeza, ¿sí? Esto es como un patrón típico. De hecho, las personas se las suele dividir en relación a este perfil en externalizantes e internalizantes, ¿sí? Y esto también pasa con los chicos, obviamente, ¿sí? Con nuestros alumnos, que hay algunos alumnos que son más internalizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando algo les sale mal, se autoinculpan, ¿sí? Sienten que ellos lo hicieron mal, que no son suficientes, que es como que se golpean para adentro. Y hay otros alumnos que tienen problemas más externalizantes, que son más de golpear a otra persona, de agredir a otra persona, insultar a otra persona, y ellos tienden más a culpar a otras personas, ¿sí? Entonces, este perfil de internalizantes y externalizantes es como bastante común, ¿sí? Y estos son sesgos interpretativos, ¿sí? Fíjense que al igual que los sesgos atencionales, influyen mucho en la intensidad con la que experimentamos alguna emoción, ¿sí? Así que vamos a volver a la encuestita, a ver cómo les... Vamos al pool de vuelta y esta vez le voy a plantear otro pool de preguntas, a ver de qué son más, qué sesgos interpretativos tienden a ser más, ¿sí? Son más de catastrofizar, de polarizar, son más de autoinculparse, autoinculparse ya arrancó a full, ¿sí? Son más de culpar a otros. Vamos a dejar ahí que
Catastrofizar y autoinculparse está ahí a pleno. Qué parejito que viene. Yo les cuento que soy muy de catastrofizar y de autoinculparme también, ¿sí? Así que estamos ahí bastante cercanos. Bueno, muy bien. Doy un segundito más por si hay alguno que quiera responder, pero hay un ganador ahí que es el de la autoinculpación, ¿sí? Autoinculparse es valor para la autoestima, ¿eh? Si querés enterar ahí arriba, no, nada que ver. Es lo opuesto, ¿sí? Para el que no, obviamente es un chiste, ¿sí? Autoinculparse generalmente está asociado a niveles más bajos de autoestima, ¿sí? Pero bueno, está bien, está bastante clarito, muy bien ahí. Bueno, sí, salió primero a la cabeza ahí autoinculpación y catastrofización ahí al lado, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, ya para cerrar esta parte y ya entrar a la parte más práctica, ¿sí? ¿Qué es importante y qué me gustaría que entendamos? ¿Por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué le presto atención a lo malo? ¿Sí? Y le doy más importancia que a las cosas agradables, ¿sí? ¿Por qué catastrofizo? O sea, ¿qué onda? Que me levanto en la mañana y digo, tengo un ratito libre, voy a poner a catastrofizar. O sea, porque esto, lógicamente, o al menos intuitivamente, uno diría, che, esto no lo hago de forma voluntaria, no es que tengo ganas de sentirme peor y por eso lo hago, ¿sí? Entonces la gran pregunta es, ¿por qué hacemos estos procesos? ¿Por qué tenemos estos procesos cognitivos? Si son procesos que hacen que nuestros estados emocionales duren más tiempo, sean más frecuentes. Entonces, ¿qué nos lleva a tener estos procesos cognitivos? Bueno, para entender eso, vamos a ver un poquitito lo que es la parte de neurociencia, ¿sí? Vamos acá. Esto que ven acá es una neuroimagen, ¿sí? De un cerebro, no es cualquier cerebro, es mi cerebro este. Es una de las formas que tenemos para investigar en neurociencia, bueno, qué ocurre en nuestro cerebro cuando hay determinados tipos de procesos cognitivos, ¿sí? Y si bien no vamos a entrar en una clase o charla de neuroanatomía, sí me interesa que diferenciemos como dos áreas principales del cerebro, ¿sí? Una es esta parte, que es la que está acá, que es la corteza prefrontal, se llama, ¿sí? Y otra parte, que es la que está por acá, ¿sí? Que se denominan, son estructuras subcorticales, ¿sí? ¿Por qué subcorticales? Porque todo esto que es la corteza, está por debajo de la corteza, por eso es subcortical, está por debajo de la corteza. Y después tenemos esto que está acá, que es la corteza prefrontal, porque está como al frente, ¿sí? Bueno, ¿qué es importante que sepamos? Que el cerebro no se desarrolló de la noche a la mañana, ¿sí? Sino que nos llevó millones de años desarrollar el cerebro actual, y es importante que se sepa que las estructuras que están por debajo son las estructuras más antiguas y las estructuras que están por arriba son las estructuras más nuevas, es decir, son más recientes en términos evolutivos. Las hemos adquirido hace menos tiempo en nuestra especie, ¿sí? ¿Y qué es importante que sepan? Que todo lo que ocurre a nivel subcortical es automático, ¿sí? Y todo lo que ocurre a nivel cortical y sobre todo prefrontal es algo que es elaborativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Todo lo que ocurre acá es automático. Por ejemplo, el cerebelo, que es el que maneja el tema del equilibrio, ¿sí? O el tallo encefálico, que es el que maneja el tema de la homeostasis del cuerpo. Ustedes no deciden, por ejemplo, cuándo van a transpirar. No es que están transpirando y dicen, no, mejor no transpiro, ¿sí? No, o sea, la transpiración o el tema del equilibrio son procesos que ocurren solos, ¿sí? Por más que vos te quieras esforzar mucho por gestionarlo, no es algo que vos puedas gestionar, es algo que ocurre de forma automática, ¿sí? Y viceversa. Ustedes ahora, si yo les hiciera una tomografía, tendrían muy activa esta parte del cerebro porque es una parte que es importante para prestar atención, ¿sí? Para aprender un contenido nuevo. Pero el problema es que esto tiene
tiene un gasto metabólico alto, le cuesta mucho trabajo al cerebro tener activada esta parte del cerebro mucho tiempo. Por eso es que después de un rato de clase o de estar prestando atención a algo, necesitamos un recreo, ¿sí? Porque acá hay un gasto metabólico y como que el cerebro se cansa. Entonces, activar esta parte del cerebro cuesta esfuerzo, mientras que activar esta parte del cerebro, no, ¿sí? ¿Por qué digo todo esto? Porque ¿se acuerdan que yo le dije que el cerebro se va desarrollando como en etapas? Es decir, nosotros que estamos acá, que somos los Homo sapiens, llegar a este cerebro no fue que un día nos levantamos y teníamos este cerebro, ¿sí? Sino que nos llevó millones de años llegar hasta acá, ¿sí? Este es el Australopithecus, que es el primer homínido, ¿sí? Ahora, entre este cerebro, el del Australopithecus, y este cerebro, ¿sí? del Homo sapiens, hay una continuidad. De hecho, imagínense, este es un Australopithecus, ¿sí? Y este es el cráneo de un Australopithecus, ¿sí? El de la foto, este es el Australopithecus, ¿sí? Este parece un Australopithecus, pero no, ¿sí? Miren, si ustedes comparan el cerebro de un Australopithecus, ¿sí? El cráneo al menos, con el cráneo mío, fíjense que hay una diferencia, pero también va a haber algo en común. A ver, en el chat, a ver si me pueden responder. ¿Qué tendremos en común el Australopithecus, el Australopithecus y yo? ¿Qué parte del cerebro compartimos y qué parte del cerebro seremos distintos? A ver. ¿En qué parte somos más iguales? El Australopithecus, yo y todos ustedes. ¿En la parte de abajo o en la parte de arriba del cerebro? Perfecto. Ahí Agustín respondió muy bien. En la parte de abajo del cerebro somos más parecidos, el Australopithecus y yo. En realidad en la parte del frente, la parte prefrontal, esa parte no la tiene el Australopithecus, ¿sí? Toda la parte prefrontal no la tiene el Australopithecus. Lo que tiene el Australopithecus es la parte subcortical, ¿sí? Es decir, en la parte subcortical, el Australopithecus y yo somos iguales, ¿sí? En cambio, ¿dónde evolucionamos nosotros? En la parte de arriba, ¿sí? Fantástico. Y ahora, ¿qué es importante? ¿Por qué toda esta vuelta? Iba a decir, che, Leo, ¿pero hace falta todo esto para entender la emoción? Sí, porque lo que hay que entender es dónde evoluciona el cerebro del Australopithecus. Imagínense crecer en este contexto, ¿sí? En este contexto donde había muchas amenazas, era importantísimo que vos catastrofizaras, estés atento a los estímulos negativos, ¿sí? Vos tenés que reaccionar rápido. Entonces, si tenés que reaccionar rápido, tu cerebro tiene que ser polarizado, tenés que tener condiciones simples, ¿sí? No podés ponerte a evaluar grises, ¿sí? A ver la probabilidad de que, no, esto es siempre, todo, nunca, nada. O sea, tiene que ser una reacción rápida y tiene que ser una reacción anticipando lo peor, ¿sí? Y tiene que estar muy atento a las cosas negativas porque este es el contexto en el cual se desarrolló el cerebro del Australopithecus. Y el tema es que la evolución no hace borrón y cuenta nueva. ¿Había otra filmina por acá? No, ahí se las voy a mostrar. Pero la evolución no hace control y cuenta nueva. Es decir, lo que en algún momento funcionó para algún propósito, quedó. ¿Se entiende? La evolución, ¿cómo funciona? Se van agregando, sobre estructuras antiguas, se van agregando capas nuevas, ¿sí? Entonces, estas capas más nuevas son capas que tenemos ahora, pero estas capas antiguas siguen estando en el cerebro. Y estas capas fueron preparadas para otro contexto. Un contexto más parecido a este, un contexto mucho más peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos procesos cognitivos que hablábamos de catastrofizar, prestar atención a lo negativo, rumiar, todo eso ocurre en esta parte del cerebro. Entonces, son procesos que son bastante automáticos. Por eso es que yo no es que cuando vos estás enojado, por ejemplo, ¿sí? Y viene alguien y te dice, bueno, pero no pensé que te va a ir mal, ¿sí? Pensá que te va a ir bien. Y vos le decís, sí, no se me había ocurrido. No, obviamente, a vos también te gustaría pensar que te va a ir bien, o te gustaría no estar preocupado, o te gustaría no estar rumiando. El tema es que no lo puedes controlar porque es un proceso que es automático, ¿sí? Igual que cuando lo queremos gestionar en otra persona. Por eso es tan difícil gestionar una emoción, porque todo lo que ocurre en esta parte del cerebro, que se llama parte ventral, es algo que es automático, ¿sí? Es algo que es rápido. Entonces,
eso hace que sea tan difícil regular los estados emocionales. Para regular los estados emocionales, ¿qué pasa? Y cambiar la forma de pensar, esta otra parte del cerebro tiene que hacer algo que se llama una reestructuración, es decir, tiene que, ¿cómo decir? Como regular esta otra parte del cerebro. ¿Y eso qué implica? Es que esta otra parte del cerebro, que es la parte dorsal o frontal, demanda esfuerzo, es decir, es algo que no se da de forma voluntaria y es algo que va a exigir práctica, ¿sí? Entonces, ¿se puede controlar? No, controlar no, pero podemos aprender a gestionarlo. Podemos hacer que esta parte del cerebro pueda gestionar esta otra parte del cerebro. De hecho, hay algo que se llama acá fascículo uncinado, que es una serie de neuronas, ¿sí? Que van de acá a acá, y que se ha observado que con una serie de técnicas, que ahora les voy a contar, no es que las vamos a aprender y que no se crean que es magia esto, ¿sí? Pero sí se ha visto que cuando uno aplica estas técnicas y de forma repetida, hay cambios acá, ¿sí? Para el que sabe biología, aumenta el nivel de mielinización de estas neuronas. Para el que no sabe biología, es como que estas neuronas se vuelven más fuertes, ¿sí? Y eso hace que esta parte del cerebro pueda regular esta parte más automática, ¿sí? Entonces, simplemente para hacer como una especie de bajada a esta primera parte, y ahora vamos a cómo se gestiona. Nosotros muchas veces pensamos que nuestro cerebro es así, ¿sí? Como que estamos nosotros con nuestros cerebros ahí tomando decisiones, ¿sí? Decidiendo qué vamos a hacer, decidiendo cómo nos vamos a comportar. Bueno, la realidad es que no estamos solos, ¿sí? Sino que hay un monito, hay una parte antigua, ahí arcaica en nuestro cerebro. Y la realidad no es que nosotros estemos manejando, sino que la mayor parte del tiempo el que está manejando es el monito. Esa parte automática es la que está la mayor parte del tiempo tomando decisiones y sobre todo influyendo o decidiendo qué emoción va a sentir y qué emoción no va a sentir, ¿sí? Y no solamente tenemos esa dificultad, sino que encima ese monito es un monito que es como bastante neurótico, es decir, es un monito que evolucionó para prestar más atención a las cosas negativas, para asustarse con facilidad, para catastrofizar, para prestar más atención a las cosas malas. Es un monito que bueno, le sirvió, fue mejor para su supervivencia pensar de esa forma, ¿sí? Yo siempre digo, al monito hippie que no se preocupaba, que no catastrofizaba, que estaba relajado, ese monito se extinguió. O sea, nosotros venimos del monito que era más neurótico, que se asustaba con más facilidad, ¿sí? Y uno diría, bueno, por suerte, cuando el monito se altera, está esta otra parte del cerebro que lo puede regular. Bueno, no es tan así, porque generalmente lo que ocurre es que cuando el monito se altera, la otra parte del cerebro también se altera y se genera una especie de efecto en cadena, ¿sí? Donde estamos como... técnicamente se llama secuestro amigdalar. Es como que hay una parte de la amígdala, que es una estructura del cerebro que está como muy activada cuando hay una emoción, es como que se apodera del cerebro. En ese momento, cuando nos pasa eso, cuando no podemos razonar, no podemos pensar y empezamos a tomar malas decisiones, ¿sí? Y si esto ocurre con mucha frecuencia, eso hace que afecte nuestro bienestar, afecte nuestra funcionalidad y también afecte nuestras relaciones sociales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que vamos a ver son algunas pautas como para ayudar a esta parte del cerebro a que sepa no pegarle una cachetada al monito para que se calme, no, sino que sepa cómo desactivarlo, cómo calmarlo, ¿sí? Cómo hacer que piense de otra manera algunos hechos como para que esa emoción no dure tanto ni sea tan frecuente, ¿sí? Esto es más o menos lo que les estuve contando, no hace falta, simplemente voy a pasar a... y esto es otra cosa, yo como vengo del campo de la ciencia, a mí no me gusta que piensen que estos aspectos son chácharas, digamos. Este es un artículo que publicamos en una revista española de ansiedad y estrés, donde vimos que efectivamente las personas que tienen tendencia a catastrofizar, a rumiar, a autoinculparse, fíjense mucho de lo que estuvimos hablando acá, son personas que si tenés preponderancia de esto, es más probable que tengan niveles más altos de ansiedad, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hay un valorcito, un coeficiente estadístico, que lo que te indica es que cuanto más hagas estas cosas, más altos son tus niveles de ansiedad, ¿sí? Entonces, la idea es que
¿Cómo podemos regular un estado emocional? Bueno, tiene que ver mucho con aprender a gestionar estos procesos automáticos, ¿sí? Así que lo que vamos a ver ahora son 5 pasos que nos pueden ayudar a regular estos procesos automáticos. Son procesos, estos 5 pasos, ¿sí? Que no se crean que es magia, vuelve lo mismo, demanda mucha práctica, pero que dan algunas pautas que nos pueden servir para regularnos nosotros mismos o también para aprender a regular a otras personas, ¿sí? Vamos con el paso número 1. El paso número 1 es tomar conciencia, ¿sí? Y yo siempre digo acá, cuando digo tomar conciencia, ser más compasivo, ¿sí? Con uno mismo y con las otras personas. Entender que cuando una persona está experimentando un estado emocional, no lo está haciendo de forma voluntaria, porque a veces, viste, que lo que hacemos es invalidamos la emoción de la otra persona, ¿sí? Invalidar la emoción es decirle, no te vas a enojar por esto, pero ¿en serio te pones triste por esto? Pero ¿cómo te vas a enojar por esto? ¿No? Entonces, o ¿cómo te va a dar miedo esto? Eso es invalidar, y eso es decir a la persona que está mal que se sienta así. Y lo primero que vimos es que las emociones no son porque sí. Si la otra persona siente miedo, es por algo. Si está enojado, es por algo. ¿Sí? Si se siente triste, es por algo. Entonces, es importante tomar conciencia de que algo está pasando, ¿sí? Que hace que la persona se sienta de esa forma. Y también con nosotros mismos. Hay veces que nosotros no nos permitimos ciertos estados emocionales. Queremos ser los papás perfectos, las mamás perfectas, los docentes perfectos. Y también pasa que por ahí no nos admitimos o no nos permitimos enojarnos o tener miedo. No. El primer paso para regular una emoción es ser compasivo con uno, ¿sí? Entender que es lícito tener esos estados emocionales y que está bien que los tengamos, ¿sí? Vamos con el segundo paso, que tiene que ver con la validación. ¿Qué es validar y qué es invalidar? Acá es muy importante entender algo. Las emociones, imagínense que van de menor a mayor, ¿sí? Es decir, acá es como la intensidad, ¿sí? Una intensidad de 0, que está apagada de la emoción, a una intensidad de 100, ¿sí? Bueno, ¿qué es importante entender? Cuando una persona está acá, es decir, está en un estado de alta activación, es decir, que está tiene muy enojado, que está con mucho miedo, que está muy triste, ¿sí? Bueno, cuando ocurre esto, esa parte del cerebro que estamos viendo, que es la prefrontal, es como que se apaga, ¿sí? Es como que en ese momento está inactiva. Entonces, no hay forma de cambiar el pensamiento o hacer que una persona cambie su forma de pensar cuando está acá arriba, ¿sí? No sé si a alguna vez le pasó, pero si ven a alguien enojado y vos le decís, pero no es para tanto, más que bajar, lo más probable es que la emoción suba, se dispare más, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? El primer paso es desactivar la intensidad. ¿Cómo se desactiva la intensidad? Bueno, hay 2 estrategias. La primera es validar. Decirle a la otra persona que es válido que tenga miedo, ¿sí? Que es válido que estés enojado, que es válido que esté triste, ¿sí? No hacerle sentir a la persona que está haciendo algo ilícito, ¿sí? Como que es no se puede sentir así, ¿sí? Sino más bien mostrarse como diciendo, veo que estás triste, ¿sí? Estoy acá para ayudarme, contame qué te pasa, ¿se entiende? O decirle, si yo estuviera en tu situación, probablemente también me sentiría igual, ¿sí? O contame un poco por qué te sentís así, pero no es decir a otra persona, che, ¿cómo te vas a sentir de esta manera? ¿Sí? Porque si haces eso, corres el riesgo de invalidar y que esa emoción, en vez de bajar, sube la intensidad, ¿sí? Y el segundo paso para bajar más todavía tiene que ver con esto que hablamos de respirar. Respirar, no voy a entrar acá a explicar en detalle por una cuestión de tiempo, simplemente que sepa que cuando hay una respiración así, es decir, una respiración que tiene un ritmo pausado, ¿sí? Tanto en la fase de inspiración como de exhalación y demás, cuando una respiración pausada, eso activa un nervio en el cerebro, que es el nervio vago, que hace que esto se desactive.
que baje. Entonces, muy útil cuando nosotros vemos a alguien que está con una activación muy alta, o nosotros mismos, si estamos con un estado muy alto de activación, ¿qué es importante? Tomarse unos minutos y respirar, ¿sí? Respirar no va a hacer que vos cambies tu forma de pensar, va a hacer que te desactives, y el hecho de que te desactive te va a ayudar a que vos puedas repensar esta situación. ¿Qué quiero decir con repensar? Che, ¿no estaré catastrofizando? Che, ¿no estaré focalizándome solamente en un aspecto negativo y dejando de lado aspectos más positivos? ¿No estaré polarizando un poco la situación? A eso hacemos referencia con el paso que sigue, que se llama reestructuración. La reestructuración tiene que ver con esto de poder salir de un proceso automático y activar otro tipo de pensamientos que te permitan reevaluar ese proceso automático. Ver si efectivamente estoy catastrofizando, que quizás estoy polarizando, que quizás me estoy focalizando mucho en lo negativo y estoy perdiendo de vista otros aspectos, que quizás me estoy autoinculpando de forma innecesaria, que quizás estoy culpando al otro de forma innecesaria. A eso hacemos referencia con reestructura, ¿sí? Cuando uno reestructura, eso hace que la próxima vez, ¿sí? Cuando yo me encuentro con esos eventos, el cerebro lo va procesando de otra forma y ya se va dando cuenta que quizás está catastrofizando algo, que se está focalizando demasiado en un aspecto negativo y está obviando lo otro, ¿sí? Ahora, esto que yo se lo cuento así muy fácil, ahora vamos a abrir un espacio de debate para conversarlo y demás, pero es un proceso que ayuda, pero que requiere mucha práctica. Cuanto más practique este proceso se empieza a automatizar en el cerebro y cada vez es más fácil regular un estado emocional. Pero no es algo mágico, no es que porque lo haga una vez, listo, ya ahora voy a hacer una especie de, no sé, de maestro zen, que voy a estar tranquilo todo el tiempo. No es eso, ¿sí? Demanda mucha práctica, pero son algunas pautas que son útiles como para regular estados emocionales, ¿sí? Así que bueno, voy a sacar la presentación un momento, simplemente para tener un espacio de intercambio con ustedes, por si hay más dudas, y bueno, y obviamente para escuchar un poquitito, dudas o consultas que tengan al respecto, ¿sí? Bueno. Tenemos algunas que fueron haciendo en el chat a medida que conversabas. También pueden ir sumando nuevas, las que vayan surgiendo. Una pregunta que quedó bastante lejos en el tiempo, Sí. pero que viene muy a colación de lo que venís conversando. Preguntaban si hay algún ejercicio para tratar de bajar la intensidad de las preocupaciones o para que nuestro cerebro no focalice en eso. Creo que tiene que ver con esto último, los pasos para la regulación que nos mencionabas recién, ¿no? ¿O querés sumar algo más al respecto? No, está muy bien la pregunta. Yo por ahí les conté el objetivo, ¿no? El objetivo de esto de que les decía de validar o el tema de respirar o de desactivar. Pero bueno, hay muchos caminos para hacer ese objetivo, ¿sí? Por ejemplo, uno para desactivarse, yo le dije la respiración, pero por ejemplo hay gente que puede desactivarse de otra forma, ¿sí? No sé, hay gente que por ahí si está muy activada emocionalmente, dice, bueno, yo sé que a mí algo que me baja los pies a la tierra o que me desactiva, el hecho, no sé, de hacer actividad física o de charlar con alguien o de conversarlo con otra persona, buscar contención con otra persona. Ahí las actividades van variando. Dile a mamá, papito, perdona. Lo importante No puedo, es... perdón, papito. Juan, estás con el micrófono abierto. Ahí está, gracias. Ahí seguimos, Leo. Lo importante es, lo que les decía, es que si nosotros notamos que estamos muy activados, por más que vos quieras pensarlo de otra forma, cambiar la manera de no catastrofizar y todo lo demás, se te va a hacer muy difícil. Entonces siempre el primer paso es tratar de desactivar, ya sea con respiración, con mindfulness, con relajación, conversando con alguien, ¿sí? Pero teniendo en claro que el primer paso para regular una emoción es desactivarnos. Una vez que nos desactivamos, ahí recién podemos empezar a reestructurar, ¿sí? Bien. Por otro lado, Leo, nos preguntaban cuál es el papel de los neurotransmisores en la regulación de las emociones y por otro lado, ¿qué bibliografía recomendarías para las distorsiones cognitivas e interpretativas? Así como dos preguntas bastante pesadas. Está muy buenas. Importante. Sí. Este es un tema, bueno, lo conversamos un poquitito cuando preparábamos la charla. Acá tratamos de hacer un recorte como para llevarse al menos lo más sustancial, pero un tema amplísimo, ¿sí? Cada emoción involucra neurotransmisores, ¿sí?
Entonces, ahí, por ejemplo, cuando uno se estresa mucho, hay un neurotransmisor que se llama, hay una hormona que se llama cortisol, ¿sí? Que también tiene función de neurotransmisor en el cerebro y que está muy afectada y que si uno segrega mucho cortisol, esa hormona lo que hace es que, ¿vieron cuando ustedes están muy estresados? No sé si les pasó alguna vez, pero estoy seguro que sí, que nos ha pasado a todos, que cuando estás muy estresado es como que perdés el filtro, como que empezás a decir las cosas de una forma más frontal, a estar como más irritable. Bueno, ¿por qué es eso? Porque el cortisol, que es una hormona que uno segrega cuando está estresado, cuando segregas mucho cortisol, empieza a hacer que el prefrontal funcione, se hipoactive, funcione menos, ¿sí? Entonces, como esa parte que es la que te va inhibiendo, la que te va diciendo, che, pará, no hagas esto, la que te regula emocionalmente, empieza a apagar, entonces es como que estás como más frontal, estás con más dificultad para regular tu estado emocional, entonces ese es un ejemplo de una de las hormonas. Después hay otras hormonas, por ejemplo la dopamina, ¿sí? Que es muy importante sobre todo para las emociones positivas, pero que cuando uno está triste de forma crónica, la cantidad de dopamina que tenemos en el cerebro empieza a bajar, ¿sí? Entonces, por eso es importante tratar de evitar estados crónicos de emociones displacenteras en el cerebro. Eso es lo que no es saludable, la cronicidad. Si vos de vez en cuando te pones triste no hay problema, pero si es muy intenso y muy crónico esa tristeza, eso puede tener consecuencias porque incluso te afecta a nivel del sistema dopaminérgico, hace que cada vez sea más difícil que vos experimentes estados agradables. Entonces, bueno, la verdad que es todo un campo el tema de la neurociencia y todo esto. Ahí hay si quieren les puedo compartir algunos artículos que tenemos publicados en este tema, sin ningún inconveniente. Es un poco técnico, pero si hay gente que parece más especializada o tiene interés, es una buena forma. Y lo que me preguntaban de sesgos cognitivos, hay mucho en cualquier libro de psicología cognitiva, es muy útil. Hay uno que recomiendo que es El arte de no amargarse la vida, es de un investigador español que creo que está editado por Paidós, o sea que es un libro que es accesible. El arte de no amargarse la vida, que trabaja mucho en temas de los sesgos cognitivos, que le puede ser de utilidad. Buenísimo. Leo, hay una pregunta que nos acerca Josefina. Dice, Sí. ¿qué rol cumple el juego para el proceso de bajar la intensidad y la frecuencia en la infancia? Muy buena la pregunta, muy bueno. Y acá aprovecho para hacer dos aclaraciones que no me pidieron, pero que están muy alineadas a esto. Fíjense lo difícil que es para el docente el desafío que tiene regular los estados emocionales, sobre todo de niños y adolescentes. Les voy a explicar por qué. Primero porque ya es difícil para nosotros regular nuestros propios estados emocionales. ¿Vieron todo esto que hablamos del cerebro, que es automático, que es elaborativo? Todo el esfuerzo que hay que hacer para regular nuestros propios estados emocionales. Imagínense lo difícil que es regulárselo a otra persona, ¿sí? O sea, hacer esto mismo en otro es más difícil. Y encima ese otro o esa otra persona, los adolescentes y los niños todavía no tienen el área prefrontal desarrollada. Esa área se desarrolla hasta los 30 años, ¿sí? Y es una de las últimas áreas de desarrollarse. Entonces, por eso también puede ser que cuando vemos niños y sobre todo adolescentes, es como difícil por ahí de gestionarlos o los podemos ver como medio exagerados con las emociones que tienen, ¿sí? O son muy impulsivos con algunas emociones. Bueno, tiene que ver con esto que todavía su prefrontal no está de todo desarrollado. Entonces imagínense lo difícil que es para el docente porque no solamente se tiene que regular a él, sino que tiene que ayudar a otra persona y a muchas personas, ¿sí? A regularse, de los cuales muchos no tienen del todo desarrollado su prefrontal. Así que es todo un desafío. Y lo que preguntan el tema del juego, es muy bueno el juego, porque fíjense esto que ayuda a dos cosas. Por un lado, ayuda a desactivar, ¿no? Porque vos haces otra actividad y eso puede hacer que la emoción se desactive. Pero también ayuda a que por ahí se distraiga, por ejemplo, o a través del juego vos podés ayudar al chico a que procese esa situación de otra forma, es decir, que piense de otra manera esa situación, ¿sí? A través del mismo juego, ¿sí? Entonces, puede ayudar tanto a desactivar como a hacer reestructuraciones cognitivas. Entonces, es muy potente. En el campo de lo que es la psicoterapia cognitiva con niños y adolescentes, que se trabaja mucho esto, el juego se hace todas las sesiones porque tiene un valor muy importante en sí mismo, tiene mucho impacto de por sí el juego, ¿sí? Es muy sano, pero además si le podemos meter algunos recursos
más orientado a esto, a pensar un poco cómo reestructuramos una situación, cómo ayudamos a que la otra persona pueda catastrofizar, pueda reconocer que está polarizando, etc. Todavía tiene más potencia el juego, así que una herramienta bárbara. Tenés desactivado el muteado, me parece. Otra vez con esto, los micrófonos. No, que sí, antes de seguir con las preguntas, para todas y todos aquellos que están preguntando cómo acceder a la grabación, está el link, el mensaje fijado, estuvo durante la charla, el mensaje fijado en el chat, de que quienes quieran acceder a la grabación de la charla en el canal de YouTube de Fundación Telefónica Argentina va a estar colgado. Después, otra pregunta que nos hacía Fabiana: ¿cómo se puede trabajar el sesgo cognitivo de culpar en los niños? Continuando un poco, tú hablabas de la infancia y cómo bajar la intensidad y demás. Qué tema ese. Acá es muy importante diferenciar lo que es una acción correctiva de un reproche, ¿sí? Que son cosas bien distintas, ¿sí? ¿Qué es una acción correctiva? Supongamos que hay algo que salió mal, ¿sí? Supongamos que, no sé, yo, no sé, estoy tomando mate y sin darme cuenta tiro el mate y ensucio la computadora, ¿sí? ¿Cuál sería la acción correctiva? Decirme a mí mismo, en el caso que me autoinculpe, o decirle a otra persona, ¿qué puedes hacer para que la próxima vez no te pase? ¿Sí? Y esto es importante porque también los docentes tenemos el rol de dar feedback y dar acciones correctivas a la otra persona, ¿se entiende? O sea, y de explicarle qué puede cambiar para que no vuelva a ocurrir ese error, ¿sí? Entonces es una acción correctiva, que es una descripción conductual, ¿sí? Una descripción conductual. Entonces, la próxima vez lo que puedes hacer es no tomes mate mientras estás dando una charla, ¿sí? O si vas a tomar mate, trata de prestar más atención la próxima vez para que no se te caiga, ¿sí? Eso es una acción correctiva. Y la otra cosa muy distinta es un reproche. Que el reproche es una sanción. Es decir, que eso es lo que hacemos cuando culpamos a otra persona o cuando nos autoinculpamos, ¿sí? No es que estamos pensando cómo podemos hacer para corregir algo. Lo que estamos haciendo es sancionando a la otra persona, diciéndole, vos sos disculpen la expresión, ¿sí? Pero es como decir, vos sos un tarado, ¿cómo vas a tirar el coso así? Pero vos ves que no pensás, vos ves que sos tonto. O sea, lo que estamos tratando de hacer cuando hacemos eso es sancionar a la otra persona. Y ese es un proceso automático. Yo siempre digo, y esto lo trabajo con mi equipo de investigador y también lo trabajo en clase y demás, hay que despenalizar los errores. Los errores no se sancionan las actitudes, no los errores. Es lícito equivocarte, es lícito que las cosas no salgan por ahí como vos querés, ¿sí? Y cuando las cosas no salen como vos querés, entonces lo que hay que hacer es una reflexión de cómo puedo hacerlo la próxima vez para que no salga de esa forma que no me gustó, ¿sí? Pero eso no implica una sanción moral, no implica decir a otra persona que estuvo mal, ¿sí? Es aceptar que es lícito equivocarse, que es lícito que mi compañero quizás hizo algo que a mí me pareció molesto y que cuando ocurre eso, lo que yo tengo que hacer es simplemente pedir una acción correctiva, ¿se entiende? O sea, pedir a otra persona cómo podemos corregir, qué podemos hacer a futuro para que eso que fue desagradable, eso que no me gusta, no vuelva a ocurrir. Pero eso es totalmente distinto a sancionar. Sancionar es decir a otra persona, vos sos malo, no servís, no te importa nada, que esa es la parte más moral y que no hace falta para lograr eso. Entonces, siempre digo, es muy importante diferenciar una acción correctiva de un reproche. El reproche es simplemente hacerla sentir mal a la otra persona por algo que salió como no quería, ¿sí? Entonces, es una diferenciación que es útil también hacer en el aula. Bien. Leo, una pregunta que en este contexto de pandemia, las emociones, como qué papel están jugando, ¿no? Ahí Daniela pregunta especialmente si puede verse como normal que en los niños estén más exageradas en este contexto. Sí, en los niños, bueno, en los adultos, les puedo dar fe que sí, porque, bueno, hemos hecho investigación nosotros en la Universidad Siglo XXI, que tengo un equipo de investigación que todos los años hace relevamientos midiendo los niveles de estrés en argentinos. Hemos notado que durante la pandemia se han incrementado en relación a años anteriores muchas emociones y muchos factores asociados al estrés y emociones displacenteras. Y los niños no están ajenos a esto, ¿sí? Un poco por lo que pasa en casa, que están todos como un poco más
estresados y demás. Y también un poco porque, bueno, siempre estas situaciones de incertidumbre. Usted piensa en nuestro cerebro. Nuestro cerebro odia la incertidumbre. Quiere sentirse seguro y cuando no se siente seguro empieza a disparar alarma para todos lados. Y bueno, estamos en un escenario que es inédito, donde hay mucha incertidumbre, donde vamos día a día, donde es muy difícil planificar, donde es muy difícil... Y bueno, eso es donde hay muchos cambios de rutina. Y bueno, eso indudablemente genera un impacto. Y bueno, por eso es importante estar atento a qué va pasando en términos emocionales, ¿sí? No es un tema menor. Bueno, Leo, sin duda ha sido una jornada de muchísima información y aprendizaje para saber manejar cuando vemos estas actitudes o estas presencias emocionales en los demás. Ahora, por allí, Agustín decía y preguntaba qué pasa cuando, en este caso, el sancionado es uno. ¿Qué pasa cuando a uno le intentan bajar la intensidad o a uno le detectan una emoción descontrolada o fuera de lugar? ¿No? ¿Cómo manejamos eso? Bueno, eso también es muy importante porque, bueno, hay varias cosas ahí. Te digo que es para toda una charla el tema más social, ¿no? Porque Sí, hacemos claro. las dos cosas. Otra cosa que hacemos es la de co-rumear, co-catastrofizar, es decir, nos juntamos con gente para rumear, para catastrofizar, ¿viste? para autoculparnos, ¿viste? O sea, algo que nos damos manija también. Bueno, en las redes sociales pasa mucho eso, ¿no? Es como que hacemos los grupitos y empezamos a rumear entre todos y demás. Y bueno, eso tampoco ayuda mucho. Pero bueno, por eso yo digo que el primer paso es tomar conciencia, ¿sí? Y entender de que por ahí... yo siempre lo digo, el último switch, la última manija la tiene uno también, ¿sí? Hay veces que te pasa que te encontrás con otra persona que, por ejemplo, pasa esto, que te sanciona, ¿sí? Que te dice, ¿cómo te vas a sentir así? ¿Qué sé yo? Bueno, lo que está bueno también es empezar a socializar esto, ¿sí? Obviamente es muy difícil abrir un PowerPoint y mostrar diciendo, no, vos tendrías que hacer esto. No, pero por ahí sí explicarle a otra persona que lo que está haciendo no te está ayudando, ¿sí? Es decir, mirá, que vos me digas esto, la verdad no hace que yo me sienta mejor, ni que a futuro no lo vuelva a hacer, sino que hace que me enoje más todavía, ¿sí? O a mí me pasó una vez en una reunión de trabajo con unos colegas que de golpe estábamos en una reunión y uno de las integrantes se largó a llorar. Evidentemente estaba triste, ¿sí? Y los compañeros como que se pusieron incómodos y es como que querían hacer de cuenta que no pasaba nada, ¿se entiende? O sea, entonces imagínate eso, la poca gestión, lo poco eficiente que puede llegar a ser. ¿Qué es importante? Bueno, es importante ir socializándolo. Al inicio de la charla hablábamos de estos temas, que afortunadamente hoy son temas que se pueden hablar, ¿sí? Hace 10 años, bueno, 25 años, hablar de bienestar emocional, hablar de la importancia de sentirse bien en el trabajo, hablar de las emociones en el aula, hablar de estos temas era como algo ilógico, algo inesperado, algo que estaba como fuera que no tenía mucho sentido. Hoy cada vez hay más espacio para poder hablar de estos temas, para poder transmitir cuando yo siento que la otra persona está diciendo algo que no me ayuda o está diciendo algo que hace que me desregule, ¿sí? Entonces, bueno, pero siempre el proceso empieza por uno, ¿sí? Tomar conciencia, tratar de practicarlo en uno, eso suma mucho. Bueno, Leo, creo que estamos ya como en tiempo de ir cerrando. Volvemos a reiterar a todos los que están preguntando por la presentación. Pueden acceder a partir de mañana, va a estar disponible la grabación en el canal de YouTube de Fundación Telefónica Movistar Argentina, así que ahí van a poder revivir la charla y tomar nota de todo lo que se les haya pasado. Y bueno, hay muchos deseos de seguir profundizando, así que la bibliografía que nos puedas compartir, Leo, también después la compartiremos por nuestras redes para que puedan acceder a ella y seguir enriqueciéndose. Y bueno, y si Dios quiere podamos organizar otra charla de este estilo porque genera mucho interés. Y Leo, agradecerte, no sé si quieres hacer alguna reflexión final. No, simplemente mi agradecimiento por la invitación, por hablar de estos temas. Son temas que son muy importantes y
Y estos espacios son claves como para poder divulgarlos y poder transmitirlos, porque de vuelta, tienen mucho impacto en nuestro día a día y bueno, por ahí no se le da el espacio que merece. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y por generar estos espacios. Bueno, gracias a vos, gracias también a Telefónica, Fundación Telefónica Movistar de Uruguay. Y bueno, y sin duda nos vamos con una caja de herramientas más robustas para ver de qué manera poder ir gestionando nuestras emociones. Creo que conocer determinados marcos conceptuales y determinada información nos ayuda a comprendernos mejor y a poder administrar mejor todo esto que nos pasa, que en este momento de pandemia muchas veces se ve incluso exacerbado. Así que gracias a todos por haber participado. Te esperamos en las próximas charlas que seguiremos organizando con Fundación Telefónica Movistar de Uruguay. Si nos siguen en las redes, van a poder estar al tanto de toda la programación que tenemos, que es muy rica y muy robusta para seguir enriqueciéndonos. Gracias y buenas tardes para todos. Un abrazo a todos, que pasen muy bien, y un gustazo y un placer haber compartido este instante. Muchas gracias.